Todos alineados. Sí. A este seminario permanente del INEAD, hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de nuestros colegas de Smability, que es una empresa fundada en el año 2017, que desarrolla soluciones que permiten monitorear concentraciones de contaminantes con alto nivel de hiperresolución, y son colegas con los que estamos colaborando activamente en algunos proyectos de investigación. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Horacio Jiménez y Octavio Jiménez, Hola. ambos fundadores de Smability. Hoy tengo el gusto de presentar a Horacio, quien nos va a dar esta plática en el tema Emprendiendo con Inteligencia Artificial, innovaciones en el monitoreo y alertamiento temprano de calidad del aire. Entonces, te presento, Horacio, brevemente. Horacio es ingeniero electrónico por el Instituto Tecnológico de Durango, aquí en México. Cuenta con una maestría en Ciencias en Bioingeniería por la Universidad Tecnológica de Delft, en los Países Bajos. Cuenta con más de 12 años de experiencia en desarrollos que involucran sistemas embebidos y diseño electrónico, desde aplicaciones como espectrómetros y detectores para rayos X, hasta la creación de una interfaz cerebro-computadora capaz de emular y estimular el cerebro. Ha trabajado para 2 startups en los Países Bajos y en este periodo desarrolló la tecnología y sistemas para el monitoreo de recursos hídricos. Uno enfocado a medir la intensidad de gotas de lluvia con la finalidad de prever posibles inundaciones y otro desarrollando pruebas de concepto dedicadas a encontrar agua en el subsuelo vía sensores electromagnéticos. Actualmente es socio fundador y se desempeña como director general de Smability. Entonces hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida y pues adelante, Horacio. Muchas gracias, Jorge. Gracias a Daniel. Gracias por la invitación del INEAD. Nos complace mucho estar aquí dando la plática porque ya tenemos pues, más de un año con la relación con ustedes y han salido buenos proyectos. Esperamos que más estudiantes se sumen a los mismos y que en conjunto, academia e industria, aprendamos un poco sobre temas de alertamiento temprano, específicamente hoy que está como en el aire, literalmente tema de calidad de aire por las contingencias que hemos tenido. Entonces la plática va enfocada a lo que hacemos en alertamiento temprano con diferentes soluciones, desde calidad de aire, meteorología e inundaciones. Básicamente, bueno, va a ser una plática breve. ¿Cómo empezamos? ¿Cuáles son nuestros retos, nuestras necesidades? ¿Cómo empezó este emprendimiento? ¿Por qué lo hicimos? ¿Y cuáles eran las necesidades del mercado que vimos allá afuera que podíamos solventar como ingenieros y luego después como emprendedores? Y eso atarlo a un modelo de negocio. Entonces ese era el reto inicial que nos propusimos cuando empezamos a hacer la empresa. ¿Quiénes somos? Bueno, les comento, ya Jorge nos puso ahí en contexto. Empezamos en el 2017 queriendo emprender, hacer algo con sensores para medir gas LP en los tanques. Después vimos que la industria era un poco conservadora, era difícil entrar a ella, pero ya teníamos una base tecnológica. De ahí hicimos un pivote y empezamos a medir variables críticas medioambientales, cosa que hasta la fecha en México solo había institutos o instituciones que compraban los equipos fuera del país, eran muy caros y no nos daban como la información precisa en temas de calidad de aire o cómo estaba mi calidad de aire en una industria, en una escuela, en un hospital. Y esa era la primicia de Smability, empezar a modelar a gran escala la contaminación y otras variables medioambientales. La cronología ya se las conté un poco desde el 2015 con ideas, 2017 ya más aterrizado con un producto que no escaló. Era como la idea inicial y un prototipo. Un sensor que solo medía el nivel en los tanques de gas LPS que instalamos en nuestras casas o en la industria. Y luego ya empezó algo interesante. A Greenpeace le gustó el proyecto y nos compró la tecnología y financió parte de la tecnología para hacer campañas de activismo en todo el país. Ahí es cuando vimos la necesidad del producto que sí era viable y que una ONG internacional estaba interesada en comprar la solución, pagar por lo que ya habíamos hecho y consumir los datos y ajustar un poco la política pública en el país. Entonces ellos eran los primeros, digamos, nuestros primeros clientes. GIZ México también, porque quería conocer la calidad de aire en sus oficinas, en todas sus oficinas en la Ciudad de México.
El laboratorio de la Ciudad de México, que es ya un organismo extinto, pero también nos validó para seguir trabajando con temas de calidad de aire. Y luego llega un financiamiento por parte de la Secretaría de Tecnología y Educación de la Ciudad de México, la SECTEI, quien nos ayuda a empaquetar mejor la solución y generar la primera solución, que es este dispositivo que tengo aquí en la mano. Este sustituye, o la intención nuestra es que hiciera la sustitución de los equipos normados de calidad de aire que tenemos en la ciudad. Son estas cajas grandes que están distribuidas en el Valle de México y son las que nos reportan la mala calidad de aire. El problema es que son demasiado caras. Adquirir una estación está en el orden de los 150 a 200 mil dólares y la operación está más o menos en los 50 mil dólares al año. Entonces, eso es lo que restringe a la ciudad de desplegar más estaciones de calidad de aire y a otras ciudades. Y por norma oficial, cada ciudad en México que tenga 500,000 de habitantes tiene que tener una red de calidad de aire y tiene que reportar la calidad de aire a sus ciudadanos. Y no lo hace. Entonces, nuestra idea era generar algo compacto, sencillo de utilizar, fácil de calibrar, instalar y empezar a generar toda esta información crítica para que se consumiera rápido. Entonces, los retos era eso, identificar cuál era nuestro nicho de mercado, porque no solo era empaquetar una solución, como ingenieros queremos resolver el problema rápido, empaquetarlo y que alguien más le consiga un modelo de negocio y listo. Es mucha iteración, es mucho trabajo de campo y también es mucha validación en nuestra información para que el usuario o el cliente compre la tecnología y diga, esto es algo que yo realmente necesito y estoy dispuesto a pagar. Entonces empezamos con estos retos, primero tecnológicos y luego de negocio. Desarrollamos la solución y empezamos a hablar con universidades. Empezamos a hablar con la UNAM, con la Ibero, con la UAM, para ver si había disponibilidad de adquirir la solución y que nos validara también la academia. No nomás los gobiernos, la industria, sino hacer ese triángulo con la academia para generar esta sinergia y un desarrollo continuo entre nosotros como industria y los estudiantes que estuvieran interesados en desarrollar más tecnología. Entonces, las necesidades que vimos era el monitoreo tiene que ser preciso y confiable. Entonces, ¿cómo nos acercamos de una estación que vale 200 mil dólares a una que vale 2 mil dólares? Pues tenemos que generar algoritmos de compensación y calibración donde nuestros datos sean tan confiables como el que está normado en la ciudad. Y una métrica que usamos es mientras estemos dentro del 90-95% de confiabilidad en correlaciones, para nosotros era suficiente empezar a alertar al público en general, a la industria, a la academia, etcétera, y que nuestros datos empezaran a ser válidos contra la información normada. Aquí nos asociamos con el Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático de la UNAM para validar y calibrar los dispositivos. Y fueron ellos quienes nos hicieron la primera gran validación junto con la SEDEMA para comprobar si estos dispositivos eran confiables o no, o les faltaba algo. Entonces, sí adquirimos un montón de feedback con ellos y ellos también pensaron, esto puede ser ya el futuro para que ciudades que no tienen red de calidad de aire, estoy hablando de ciudades, por ejemplo, en el norte del país, Gómez Palacio, Lerdo, Saltillo, con mucha actividad industrial, que son muy deficientes en el tema de reportar la calidad de aire a sus ciudadanos, podrían empezar a usar ya estos sistemas a un menor costo y con la misma confianza que los sistemas actuales. ¿Quiénes han confiado en nosotros a lo largo de este tiempo? Pues sí ha habido interés bastante. Entre ellos, obviamente, la Ibero. La Ibero ha adquirido una red de calidad de aire, uno para investigación, quehacer académico, también para educar. ¿Qué hago yo con estos datos? ¿Cómo yo me puedo informar de qué concentraciones son buenas o malas para la salud en temas de partículas suspendidas, ozono, que son la última contingencia que hemos tenido?
fueron por ozono en el valle, pero en realidad la Ciudad de México hace el cambio entre partículas suspendidas, PM2.5, que son estas que miden 2.5 micrómetros, un tercio del diámetro del cabello humano, y ozono, que en realidad el ozono se genera, lo generamos a través del transporte, la industria y la radiación solar. Entonces el Valle de México es una máquina perfecta para generar ozono y no sabemos cómo lidiar con él. Sin embargo, sí necesitamos medirlo y esas son las dos contingencias en las que siempre estamos batallando. Durante la pandemia sí logramos reducir partículas suspendidas, pero el ozono nunca cambió. ¿Por qué? Porque tenemos industria activa, todos estuvimos dentro de nuestros hogares, escuelas, etcétera, utilizando cocinas eléctricas o el humo de la combustión de las cocinas y generamos también compuestos volátiles orgánicos que con los NOxes más la radiación solar seguimos produciendo ozono. Entonces ese es un problema primordial en las autoridades de medio ambiente de la Ciudad de México y de cualquier ciudad para restringir el ozono y tener niveles óptimos para el cuidado de la salud, vegetación, animales, etc. Tenemos este grupo de industrias y universidades, la NAHUA Cancún también, las startups en Holanda, la UNAM, entre otras universidades que se han interesado en adquirir la solución. Los desafíos climáticos, obviamente ya conocemos mucho de los desafíos climáticos, pero como no podemos interiorizarlos todavía, porque no sabemos cómo medirlos y qué acciones tomar con esas medidas. Y ahí es donde nosotros queremos como dar la medida mucho más sencilla a través de índices que ya están normados y que las personas o las industrias o el mundo académico lo entienda mucho más fácil y pueda hacer ciencia rápida y expedita. Entonces, está el tema de la calidad de aire. Podemos monitorearla de forma regular, continua, sin interrupciones y tener información instantánea que nos haga tomar una acción o que por lo menos podamos mitigar el tema medioambiental en nuestro alrededor. Esa es parte de las preguntas que nosotros nos estamos haciendo. Si estos dispositivos que están ligados a una plataforma pueden ayudarnos a comprender mejor el tema de calidad de aire. Entonces, mientras mejor lo podamos medir, mejores decisiones vamos a poder hacer y eso parte a nivel individual, a nivel sociedad y a nivel ciudad. Está el otro tema de meteorología. ¿Cómo podemos complementar las medidas que tenemos de calidad de aire con otros sistemas meteorológicos para modelar la dispersión de cómo se mueve esta gran nube de ozono en el Valle de México y empezar a modelar qué tan grave es mi exposición a este gas en ciertas zonas de la ciudad? Lo que hace la Ciudad de México es que cuando hay una contingencia ambiental, lanza la alerta para todo el Valle de México. Y quizás hay ciertas secciones de la ciudad o ciertos puntos donde no es tan grave la contingencia o es más grave, pero no lo sabemos precisamente porque la red actual no me lo puede decir. Es mientras una estación de calidad de aire en la Ciudad de México marque arriba del umbral, es contingencia y eso es la alerta que se emite a toda la ciudad. Y ahí es donde creemos que podemos ser todavía mucho más precisos en este tipo de alertamiento temprano y distribuido a gran escala, con la infraestructura que estamos montando y cómo queremos ir modelando esta contaminación en el espacio. Otra de las soluciones que tenemos, aparte de la calidad de aire, meteorología que va enlazada con la calidad de aire, que ya están instaladas aquí en la Ibero, hay dos estaciones de calidad de aire y una de meteorología informando de estas condiciones meteorológicas. Tenemos una solución más para monitorear inundaciones bajo puentes o niveles donde se acumulan agua y que podrían alertarnos de forma eficiente cuándo va a llegar este caudal y va a superar cierto nivel. Y digo, necesitamos hacer algo en temas de protección civil o ciudad. Toda esta información crítica medioambiental la condensamos y la subimos siempre a una plataforma y de ahí distribuimos las alertas.
Y todo empezó desde que desarrollamos este dispositivo. Volvimos a hacer el tema de meteorología y al final terminamos con un tema de inundaciones, todo sobre la misma plataforma de inteligencia medioambiental. Entonces tenemos 3 soluciones, que es el tema de calidad de aire con los gases que medimos, que es ozono, monóxido de carbono, partículas suspendidas PM2.5, PM10 y sus variables de soporte, todo el stack meteorológico, lluvia, tipo de precipitación, si es agua, aguanieve, granizo, todas estas cualidades de la precipitación las medimos. Medimos también presión atmosférica, la brújula, su ubicación, entre otras variables que generan todo un stack que nos ayuda a alimentar un algoritmo y darnos un índice en temas, por ejemplo, de inundaciones, de calidad de aire o temas meteorológicos. Tenemos un caso de estudio, es uno que hicimos también en la UNAM, para monitorear su sistema de almacenamiento de agua. Y básicamente este es, por ejemplo, un pozo que tienen en la UNAM. La forma que ellos medían el agua en el subsuelo era a través de una sonda manual y mientras se escuchaba alguna alarma, anotaban manualmente el tema de la medición y se retiraban. Entonces, el problema que vimos ahí era lo mismo, no había un monitoreo continuo en temas de variables medioambientales y sucede que también la Ciudad de México se está quedando sin agua. Entonces, estamos viendo que las soluciones de bajo costo que nosotros estamos desarrollando tienen un interés ahora sí, tanto académico, de industria y de población civil, porque con esta tecnología también empezamos a medir el agua en los acuíferos o el agua que hay en el subsuelo, es decir, las cargas y las descargas de los pozos, que es una red que la Ciudad de México no ha podido consolidar y nosotros queremos empezar también a sacar estos mapas de riesgo o atlas de riesgo en temas de estrés hídricos aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, ya les hablé un poco de las soluciones, pero vemos las características. Esta es como se ve, esta es la versión sin el panel solar, pero tenemos una también con el panel solar para autonomía energética, los gases que ya estamos reportando actualmente a la plataforma, que nos enfocamos básicamente en los que causan la contingencia y dejamos por un lado los que no lo causan, y esos son solo si el cliente no lo pide, como los NOxes, los óxidos nitrosos, o los dióxidos de sulfúrico, que también los podemos intercambiar con esta misma tecnología. Aquí está, digamos, el tema de los sensores electroquímicos y por aquí respira el instrumento, las partículas suspendidas y esta es la salida. Entonces, la idea es que sea también muy portable para mapear la contaminación a nivel individual, a nivel peatonal. Que tengamos la facilidad de instalarlo en una luminaria, lo enlacemos a una app, pero también lo usemos nosotros para mapear mi contaminación o la exposición a la contaminación a la que estoy presente a través de nuestro dispositivo portátil con la opción de GPS, que sería este mapita que ven aquí. Es básicamente yo cargo el dispositivo conmigo, lo puedo montar en una bicicleta, al interior de un coche, el transporte público, y lo pongo en modo móvil y voy a empezar a mapear en tiempo real dónde hay más contaminación en mi camino. O sea, yo podría conocer la contaminación a la que estoy expuesto en el campus aquí en la Ibero y decir, quizás el estacionamiento está más contaminado que un área verde o hay más dispersión de partículas en un área más abierta. Entonces, este tipo de mapeo no lo tenemos o no lo teníamos en la Ciudad de México y nos ayuda a revelar estos hotspots de contaminación donde son puntos en específico a nivel calle que están contaminando demasiado y que con cualquier modelo de interpolación los estaríamos obviando. Y la idea es que los conozcamos y que hagamos modelos y metodología para fusionar estos datos y decir,
este hotspot de contaminación siempre está ahí presente, es decir, siempre estoy contaminando. Son herramientas que habilitan también al tomador de decisiones para hacer alguna intervención y decir, bueno, esta ladrillera en este punto de la ciudad se tendría que cerrar o mitigar en temas de partículas suspendidas. Entonces, esta es otra modalidad que aquí en el INIAT ya están explorando para montar uno de estos dispositivos en algún coche eléctrico y mapear una zona de aquí de la Ciudad de México. Este es como se ve el dispositivo meteorológico, también lo desarrollamos en la empresa. Ustedes en el INEAT tienen uno. Es en conjunto con el de calidad de aire, nos ayuda a conocer cómo va a estar la dispersión de los contaminantes o si va a haber eventos meteorológicos que necesitamos medir de forma expedita y en tiempo real. Y ese es el problema, que las estaciones normadas de Conagua no tienen esta portabilidad de datos. Nosotros batallamos mucho para sacar estos datos, inclusive nos daban los datos en Excel o en PDF para conocer precipitación y era algo que un poco frustrante porque queríamos validar la información de nuestros instrumentos y el gobierno lo tenía como en una caja cerrada, una caja mágica que solo ellos podían abrir. Y ahí también encontramos este nicho de oportunidad de decir, necesitamos también medir temas meteorológicos para compaginarlos con nuestra tecnología o que la academia haga modelos de inundación, de precipitación, o que nos diga cuándo va a terminar la lluvia. De la misma forma, cuándo va a terminar la contingencia. Entonces, estamos mucho en ese tenor. ¿Qué hacer después con estos datos? Porque una cosa es integrarlos, bajar el costo de la solución, mandarlos a una plataforma, pero necesitamos saber qué hacer después con los datos. Y la conversación actual es en análisis predictivo. O sea, hacer un forecast de lo que va a pasar con mi contaminación. O por lo menos decirles a ustedes y al público en general, en una semana vas a tener contingencia ambiental, prepárate. Es hacia donde nosotros estamos dirigiendo nuestros esfuerzos para que esto suceda en el menor tiempo posible. Esta es la solución de inundaciones y como pueden ver es igual en la plataforma. Puedo ver cuándo hay una crecida y una descarga, ya sea en inundaciones en bajo puentes o en descargas de agua en pozos. Todas estas soluciones entran dentro de nuestra misma plataforma, condensamos todos los datos y empezamos a tomar decisiones. Pero ahorita estamos en el punto de tiempo real y nos estamos moviendo al punto predictivo y es hacia donde va la industria y hacia donde nosotros queremos ir. Entonces, este es un caso de estudio con ustedes, monitoreando la calidad de aire en el huerto. Aquí en la Ibero tienen un huerto. Y uno de los primeros sensores que pusimos fue ahí para ver cómo se ve la contaminación y cómo se va formando este índice. Las barras rojas son contingencias, pues muy mala calidad de aire. Y esta es la alerta que nosotros estamos distribuyendo a los usuarios, a la industria, a la academia, para ver cómo este índice, uno, se valida con la referencia oficial y dos, cómo lo podemos predecir. ¿Cómo yo puedo predecir en una semana que voy a tener una contingencia de ozono como la que acabamos de tener? Porque si lo hago así de forma masiva y emitimos 1 millón de alertas, entonces ya empoderamos a cada uno de ustedes, a las autoridades y sabemos qué hacer ante esta situación. Entonces, este es el trabajo que hemos venido haciendo con ustedes. Los índices los tenemos en dos formatos. El IAS, que es el Índice de Aire y Salud, que es lo que reporta la Ciudad de México, y el AQI, que es el que reporta la EPA en Estados Unidos. Podemos cambiar el índice cuando nosotros queramos y conocer cómo está la calidad de aire. Y en este ejemplo, la calidad de aire estaba aceptable y el contaminante dominante es el ozono, siempre es el ozono en este valle. Hacia allá es donde nos estamos moviendo para hacer algo así. Este es un ejemplo de un pronóstico de PM2.5.
Y la idea es tener un pronóstico por lo menos de una semana. ¿Qué va a pasar con mi calidad de aire en una semana y qué tengo que hacer? Entonces empezamos a jugar un poco con los modelos que ya están ahí afuera. Hay mucha literatura que ustedes también pueden empezar a usar. Inclusive pueden agarrar, tomar los datos que ya se están generando y generar sus propias predicciones de forma personal. Eso es algo que nos gustaría mucho que ustedes como estudiantes empiecen a trabajar con los datos y empiecen a modelar o hacer predicciones de este tipo de contaminantes. En este caso es algo muy sencillo. La línea azul es lo reportado por el instrumento y la línea roja es lo reportado por el modelo predictivo. Entonces, desde el 10 de octubre en adelante, es solo la predicción del dato de partículas suspendidas basados en el modelo que se implementó. Ustedes aquí en el INEAT, a través de Daniel, ya están haciendo un esfuerzo similar con el ozono, en análisis predictivo, pero la idea es que entendamos un poco cómo se comportan estos contaminantes, que no es difícil hacer los modelos, que sí es, digamos, sí tiene su reto técnico y científico, pero sí nos ayudaría a entender un poco más el problema, sobre todo porque vamos a seguir teniendo contingencias. O sea, se esperan por lo menos más de 6 en este año y vamos a tener olas de calor a partir de la primavera y luego las que van a venir en el verano. Entonces, eso más todo el estrés hídrico sí va a requerir el esfuerzo continuo de la industria y de la academia. Y por eso es que también nosotros queremos ofrecer estas herramientas a través del INEAT o quien esté interesado para que las consuma y también haga algo con los datos. Entonces, este es un ejemplo sencillo de que podemos ir más allá de la medición in situ e irnos moviendo hacia una predicción. Y aquí está, bueno, este es otro ejemplo que hicimos en un convenio de colaboración con ustedes para desarrollar un sensor más chico, más de bajo costo, que es mucho más robusto en temas de comunicación sobre 4G y Wi-Fi. Básicamente funcionando como su teléfono, pero en vez de transmitir datos de video o de voz, vamos a transmitir datos de calidad de aire a un costo mucho menor de lo que ya tienen estas estaciones. Entonces, este es el equipo que ya se adquirió aquí, más la estación y lo que viene después con temas de análisis predictivo. Este es otro caso de estudio, es el que les comenté del dispositivo que mide las cargas y descargas en los pozos. Uno de estos lo instalamos en los Países Bajos, que en Holanda es mucho más fácil medir las cargas y descargas. El agua en el subsuelo está a 2, 3 metros, casi toda, y es un terreno plano, entonces no hay muchos problemas. Entonces estos son ejemplos que hemos hecho con la tecnología también, que sí amerita hacer algún proyecto en la Ciudad de México con el tema de estrés hídrico, porque eso es como está en boca de todos y es algo que sí necesitamos medir. Bueno, está ahí, aquí es donde lo instalamos, ahí en una granja. Y estas son las descargas y cargas de un pozo en específico. Todo esto igual. La idea es recabar toda esta información, limpiar los datos, filtrarlos, meternos en algún algoritmo de análisis predictivo y tomar decisiones. El caso de la UNAM, ese ya lo comenté hace rato. Cómo se ve ya las cargas y descargas en el tema del agua. Hicimos otro con el municipio de Durango, que es igual, era conocer cómo era el estado de la tabla estática del agua que había en un pozo y cómo había ciertas fugas en el sistema. Y eso también es algo que les preocupa a los gobiernos y en la industria, conocer dónde está existiendo cierta descarga para tomar acción en tiempo real. Entonces, estamos habilitando a industrias, a gobiernos, a academia y a usuarios en general con soluciones medioambientales de bajo costo para que esto sea de fácil acceso y consumible de forma muy rápida y sencilla. El caso de estudio, pues igual, lo mismo, pero también
el tema de las alertas es importante y las primeras alertas que desarrollamos te mandaba un correo al Gmail, si se superaba o no cierto umbral. Puntos clave, pues sí, ahorita estamos enfocados con la visión que les comentamos, definir una estrategia a largo plazo, consolidar más nuestra relación con universidades, en especial con la Ibero, ver cómo más estudiantes que estén interesados en estos temas se pueden unir a la visión nuestra y en conjunto con la visión de ustedes para generar nuevas investigaciones, pero también temas de trabajo social, prácticas, investigación, entre otras. Entonces, si alguno de ustedes está interesado, pues también con toda confianza nos puede preguntar para ver cómo hacemos alguna colaboración. Pues eso es todo. No sé si me alargué un poco, pero quería hacerlo como lo más sencillo. El tema de calidad de aire es un tema bastante complejo, pero la idea es que nosotros empecemos a entenderlo de una forma más simple, de forma que sea casi como decir cuál es la hora del día, qué tan mala está la calidad de aire ahora y te digo, el AQI es y tú lo interiorizas más fácil. A ese nivel queremos bajar esta información y dejar de hacerla tan técnica y que una alerta nos notifique qué hacer. Y sí estamos apostando mucho con el análisis predictivo. Entonces eso es, hasta ahí está mi plática. Si quieren alguna pregunta, estamos a la orden. Gracias. Vamos a poner. Si lo quieren, lo voy pasando para que lo vean por ahí. Allá había una pregunta, ¿no? Una pregunta Sí. más en la parte técnica. Bueno, primera, ¿por qué si es un buen si tu aparato, si el aparato está calibrado de tal manera que, digamos, como que la bondad de ajuste en términos de un aparato más caro Sí. es bastante alta? Ujú. Pues uno se preguntaría por qué las autoridades no compran estos más baratos Sí. ahorita. O sea, la pregunta es el reto de cómo convences a las autoridades, porque es un no-brainer, ¿no? O sea, Sí, claro. deberías comprar estos y Sí. poner mucho Lo más. que pasa es que la industria ha desarrollado a través del tiempo sus candados a través de certificaciones. La industria Sí. tradicional de medición de calidad de aire. Sí. Son certificaciones que nosotros como startup no podemos acceder porque son muy caras. Entonces, la forma en que funciona la industria son 5 o 6 compañías en el mundo que llevan desde los 80s o antes monitoreando calidad de aire. Y son de los mismos 3 o 4 países. Alemania, Estados Unidos, alguna otra en Francia y listo. Y todas estas 3 industrias o estos 3 grandes vendors se pusieron de acuerdo para generar sus propias certificaciones. Es el equipo más caro. Y si ves cada una de las estaciones normadas de calidad de aire, es la misma marca, Thermo Fisher, Scientific Instruments, es lo mismo. Lo que pasa es que en esos años no había nada de bajo costo, la tecnología no había avanzado para medir partículas, porque esta es dispersión de láser para contar las partículas. Es una tecnología que ya estaba ahí, pero no estaba, digamos, accesible o de forma miniaturizada. Y lo que pasó es que se casaron con estas empresas, encerraron a la industria con sus certificaciones y dijeron, esta es la norma o estos son los instrumentos normados y con estos vamos a confiar siempre. Y esa es la barrera que nosotros estamos tratando de romper. Es justo como cuando pasó en los 60s, finales de los 60s, 70s, con las computadoras. IBM solo se las vendía a las universidades, destinaba cuartos como de este tamaño para hacer cálculos y no había computadoras personales. O sea, era un quehacer científico
tener una computadora y solo estaba restringido a una universidad. Creemos que estamos en un punto que tiene ciertas analogías con el tema de calidad de aire y sobre todo a gran escala. Sí, yo creo que podría ser el caso de luchar contra ir a la COFESE, por ejemplo, contra algo antimonopolio, etcétera. Podría ser Sí, interesante porque que tengan sus aliados ahí. si se dan cuenta, el monopolio de calidad de aire en tema de alertamiento lo tiene el gobierno Claro. y no tendría por qué ser así. O sea, nosotros inclusive creemos que debería haber competencia en Claro. temas de monitoreo de calidad de aire. O sea, nosotros no deberíamos de ser la única empresa. Tendría que haber más empresas como nosotros empujando esta industria y diciéndole al gobierno, ok, hasta aquí estás bien, pero hay más industria o empresas que pueden hacer el trabajo igual o mejor que tú. Pero, ¿qué tendría que pasar? ¿Tendrían que cambiar la ley? No, bueno, sí tendría que haber más voluntad política, Ajá. porque esa es una fricción que nosotros hemos tenido con el gobierno, hablando uno a uno con ellos, que no confían todavía en los instrumentos, a pesar de los resultados. Y la otra es que nosotros vamos por nuestra cuenta y que el mercado vaya adoptando la solución. A ver. Allá había una que, Tengo una pregunta por Zoom. ¿La hago yo? pero falta. Sí. Hay una pregunta que viene de Zoom que dice si los datos son de libre acceso. ¿Qué tienen? Pues esa es buena pregunta. Ahorita los datos pertenecen a los clientes que han adquirido la solución. Ellos en algunas ocasiones los liberan, los ponen en el repositorio y se vuelven de libre acceso. Como estamos empezando en este emprendimiento, no hemos abierto toda la red en temas de datos. La idea es que a medida que se consolide más esta red, que tengamos más dispositivos, sí vamos a negociar o intentar negociar con algunos clientes que nos digan, ¿sabes qué? Quiero compartir mis datos y vamos a poner toda esta información en un repositorio libre para que quien sea pueda consumirlos, visualizarlos, analizarlos o hacer el análisis que les interese. Entonces, digamos que estamos a la mitad ahí. Hay quienes sí han decidido abrirlos y hay quienes dicen, no, yo necesito que estos datos se queden conmigo, sobre todo si son industrias, que yo pagué por esta licencia, son mis datos y no me interesa todavía que un tercero, y ahí es donde entra un tema delicado, un tercero conozca que sí estoy contaminando demasiado. Entonces, pero yo creo que va a haber un punto medio en temas de datos abiertos y nosotros como empresa sí queremos avanzar en esa dirección. Ahora sí, allá atrás. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su tiempo. Mi pregunta era, ¿cómo inicialmente hicieron el entrenamiento de la inteligencia artificial? Porque supongo que tuviste que hacer una recopilación de datos y lo sacaste de algún repositorio. ¿Y cómo fue que empezaste a hacer mucho más acertado el modelo para llegar a los niveles que nos mostraste que tienen actualmente? Muchas gracias. Sí, gracias. El tema de análisis predictivo es inicial. Todavía estamos como indagando cuál es el mejor modelo. O sea, solo tenemos un ejemplo de partículas suspendidas. Por ahí está utilizamos el PyTorch. Y hicimos como tenemos un año más o menos de datos en temas de PM2.5, no fue tan complejo hacer la semana de predicción. Inclusive con 2 o 3 días para nosotros era más que suficiente. Pero sí nos dimos cuenta que hay varias herramientas que ya nos ayudan a hacer la predicción con menos procesamiento de cómputo. Entonces utilizamos este modelo, que ya estaba en la librería en PyTorch, nada más para como tener un análisis preliminar de cómo se iba a ver el comportamiento de las partículas. Pero estamos todavía en ese proceso inicial de análisis predictivo y mucho del esfuerzo también lo está haciendo el INEA a través del ozono. Entonces, si tienes más preguntas poco más técnicas aquí con Daniel o conmigo para hacerlo más detallado. ¿Quién más tiene preguntas? Yo tengo una duda. Una mía y una ahorita del Zoom. La primera tiene que ver igual con el modelo de pronóstico. Ahorita que están iniciando
de todos estos modelos. ¿Qué variables, más allá de lo que ocurrió como en el pasado, ¿no? De cómo viene comportándose el Lo entorno, histórico. ¿qué otras variables, o sea, pudieran ustedes tomar para hacer una mejor predicción? Porque Bueno, aquí lo que platicamos sí, ahorita es que hay como ciertos picos que el sí, modelo no puede muy estimar, ¿no? buena pregunta. Muchas veces lo que nos hemos dado cuenta, porque son dispositivos de bajo costo, no tienen la tecnología de un dispositivo normado, que la razón por la que están en una cabina es porque tienen que tener temperatura ambiente, 25 grados a cierta humedad. Entonces, las otras variables que necesitamos para que estos modelos mejoren es la compensación por temperatura o variaciones en error en temperatura y humedad relativa. Entonces, esas variables sí tienen que considerarse, porque son fuentes de error si no las considero en el modelo, cuando exista una variación en el ambiente considerable. Por ejemplo, un tema de ola de calor o un tema de temperatura extrema en frío. Si queremos llegar a ir reduciendo el rango de error, nosotros estamos considerando meterle al modelo la calibración y temas de compensación por temperatura y humedad relativa para disminuir el error y luego hacer una predicción. Esas serían como lo que hemos estado observando con estos dispositivos de bajo costo. Y eso sí nos ayudaría a acercarnos un poco más a lo que la fuente oficial nos dice. Y ya la segunda pregunta es si es posible identificar puntos específicos de generación de contaminantes, teniendo una red de monitoreo. Claro, Usted se imagina. claro, que esa es la idea que nosotros estamos indagando un poco más. Ya tenemos una solución para identificar estos puntos, que es el modo móvil, cuando nosotros llevamos el dispositivo y vamos como explorando dónde está la contaminación, pero ese es muy exhaustivo. Hay que cargar el dispositivo, hay que hacer los recorridos, hay que modelar, modelar en el espacio, hacer fusiones y sacar los hotspots. La otra forma es tener mejor granularidad, o sea, más de estos dispositivos en el espacio, para ver si podemos ser un poco más finos con las plumas pequeñas que hay en la ciudad y decir, esta zona de la ciudad es la que más nos está generando contaminación, y son plumas de contaminación que la red actual no vería o que información satelital tampoco vería por la resolución espacial. Entonces la pregunta se resolvería con temas de granularidad y recorridos móviles, pero estamos en ese proceso para ver cómo podemos hacer mejor esa fusión y definir exactamente de dónde viene la mayor contaminación en nuestros recorridos diarios. O sea, una forma, cuando estuvimos trabajando con Greenpeace, daba la casualidad, o no era una casualidad, en Monterrey, el transporte público es de diésel. Entonces, la gente que se subía a los camiones estaba más expuesta a la contaminación adentro del camión que las que estaban afuera, a pesar de que también había contingencia ambiental. O sea, era doble contingencia para la gente que estaba tomando el transporte público, por todo el diésel que estaba consumiendo el camión. Y entonces, es ese tipo de exploración que no conocemos, está habituada y normalizada en nuestro día a día, pero el transporte público podría decirse en ese caso que nos estaba matando de a poco. Entonces, esa es la idea del por qué podemos usar el tema móvil de una forma muy expedita para conocer la cantidad de contaminantes a la que estamos expuestos. Muy bien. ¿Alguien más por allá, Daniel? ¿Tengo alguna otra pregunta para pasarles? Si no, me gustaría hacer un par de anuncios Sí. y complementar la respuesta sobre el tema de los datos. Apréndanse. A finales del año pasado publicamos una base de datos de todo el año y medio más o menos de información que hemos obtenido en el huerto. Y cuando tengamos más información la estaremos actualizando, y eso es de libre acceso. Exacto. También tenemos un esfuerzo de crear una página. De hecho, la página ya está creada, es un dashboard, pero lo tenemos ahorita nada más de forma local. Queremos publicarlo en nuestra página de Liniat, en donde también podemos ver datos, pero también podemos jugar con ellos y graficarlos. Entonces podemos ver ahí
primer intento de predicción, aunque solo es de 3 días, ahí se puede estar revisando. Y yo creo que en este semestre ya estamos trabajando o vamos a empezar a trabajar con el tema de publicación en Telegram, generar cierto. un bot en Telegram para que las alertas sean directas en el celular, no tengan que buscar ninguna otra aplicación más que Telegram, porque ya lo hacemos en Twitter. Twitter publicamos, creo que son 4 veces al día, que es lo máximo que nos permite una cuenta gratis. Y podemos hacer 4 publicaciones al día de cómo está la calidad del aire. Y el otro anuncio que les quería hacer es, si están interesados en este tema, tienen que hacer prácticas profesionales, un proyecto terminal, servicios sociales, lo que ustedes tengan o simplemente tienen curiosidad y quieren acercarse, vengan con nosotros, con ellos pueden hacer prácticas profesionales y con nosotros en este semestre ya no, pero el próximo sí tengo yo todavía servicio social y tendremos también horas de becario, de becados inclusive hemos llegado a ofrecer. Entonces, acérquense con nosotros si les interesa, tal vez no solo el tema de aire, pero sí el tema de manejo de datos y de machine learning, por ejemplo, o de inteligencia artificial, que esto es algo muy, muy relevante pues para todos nosotros que vivimos en esta ciudad. Exacto. Entonces, no sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta. Observación también. Y acérquense con nosotros, conmigo, que yo soy el que lleva aquí en el INEAT este proyecto, o cualquier otra persona de aquí del INEAT. Sí, o igual después nos pueden ahí 1 a 1 ya, sin miedo. Muy bien. Pues bueno, otro aplauso para Gracias a Horacio. ustedes. Pues bueno, entonces le hago entrega a Horacio de una constancia por su participación en el seminario permanente del INEAT. Sí, vine a Y clase. muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien. No, y pues muchas gracias a todos y todas por haber venido y pues los esperamos a la próxima en nuestro sí. seminario. ¿Sí? Muchas gracias. Nos vemos a la siguiente. Muchas gracias Hasta a luego. ustedes. Muchas gracias a Gracias. todos los que nos vieron por Zoom. Gracias. Gracias.